vamos avanzando para que te puedas ir al aeropuerto. Buen día y gracias. Adelante, presidente. Bueno, pues gracias nuevamente, mi querido Juan Carlos Romero, coordinador de los diputados federales, Julen Rementería, amigo coordinador de los senadores, y amigas y amigos de los medios. Como ustedes saben, pues la elección ya concluyó, ya se entregaron la constancia de la mayoría de los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, y para nosotros el mandato de los electores es muy claro. La gente exige resultados sin culpas ni pretextos. Por eso hoy, por un lado, le decimos a los 46 millones de mexicanos que vamos a gobernar a partir de este resultado electoral que no les vamos a fallar. Por un lado, le decimos a los 46 millones de mexicanos que vamos a gobernar a partir de este resultado electoral que... Porque se escuchó un rebote muy largo. Sí, adelante, jefe, otra vez. Les decía que por un lado, le decimos a los 46 millones de mexicanos que vamos a gobernar que no les vamos a fallar. Pero por el otro, le hacemos un llamado al presidente de la República para que en este nuevo contexto de pluralidad ya deje atrás la confrontación, para que todos los mexicanos juntos podamos hacer frente a la muy difícil realidad que se está enfrentando en nuestro país. Además, le pedimos seriamente al presidente de la República, tome cartas en el asunto. Vivimos un proceso electoral muy violento, donde la delincuencia se inmiscuyó apoyando a candidatos, particularmente de Morena, y esto no puede volverse a repetir. Le ofrecemos al presidente nuestro apoyo para superar la muy difícil situación a la que, por cierto, con sus malas decisiones ha ido llevando nuestro país. Cada día hay más desempleados, más violencia, inseguridad, más escasez de medicamentos, más hambre, más pobreza y lamentablemente más desigualdad. Nosotros vemos que con el voto de los mexicanos nos mandan claro mandato de que se requiere un proyecto nacional en donde todos participemos, gobierno, sociedad civil, empresarios, partidos políticos, que todos concurramos. Nadie debe quedar ni fuera ni excluido. El electorado lo que está exigiendo es un alto al dispendio, al despilfarro, a las pérdidas de miles de millones de pesos en Pemex, en Dos Bocas, en Santa Lucía y en el Tren Maya. Es hora de reencauzar de manera efectiva el gasto público hacia el crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del sector salud, medicamentos, hospitales, la educación de calidad, la seguridad y el patrimonio. Hoy, amigas y amigos de los medios, a través de ustedes le decimos al pueblo de México que cuentan con Acción Nacional para sacar adelante el país. Al mismo tiempo, hoy, el presidente de la República tiene la oportunidad de cumplir con su palabra, de combatir la impunidad. Ahí tiene la tragedia de la línea 12 del metro. El New York Times acaba de revelar que Marcelo Ebrard permitió y apuró la mala construcción de la línea 12. Él es uno de los responsables políticos de la pérdida de 26 vidas humanas. Todo mundo ve cómo el presidente tiende un manto de impunidad protector sobre sus gentes, sobre todo Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum. Así que hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero compromiso con el combate a la corrupción. De igual forma, pedimos al presidente de la República un momento de reflexión sobre la consulta para juzgar a los expresidentes, que es absolutamente innecesaria, inútil y costosa. La ley debe de aplicarse, punto, no se consulta.
Es absurdo preguntar si debe o no aplicarse, simplemente que se aplique la ley y que se deje de gastar y malgastar el recurso público para cosas que realmente son indispensables. Hoy le pedimos al presidente rectificar su política económica. Debe reconocer que si el país no crece, estará en riesgo la política social. Simplemente no habrá dinero que la sostenga. Al ritmo que vamos, México tardará 10 años para volver a los niveles económicos que se tenían en el 2018 y que hay que decir que no eran buenos. A pesar del crecimiento de la economía de Estados Unidos, nuestros principales socios comerciales, México no está creciendo. El presidente puede frenar la polarización y el clima de resentimiento que se alienta desde Palacio Nacional. Si lo hace, en Acción Nacional tiene la mano tendida para corregir el rumbo del país. Acción Nacional invita al presidente a reflexionar sobre el futuro de todas y de todos los mexicanos. Nosotros queremos que los pobres se vuelvan clase media, con aspiraciones, con sueños, con éxitos, con estudios en casa y en el extranjero, con coche propio. Acción Nacional rechaza que los mexicanos estén condenados a vivir en la pobreza, con un par de zapatos, con el atraso como lo ha sugerido el propio presidente. Por el contrario, nosotros creemos en la libertad económica, en el respeto a la propiedad privada, en el esfuerzo subsidiario para que cada persona pueda salir adelante. Por eso hoy nos declaramos listos para hacer cumplir el mandato de las urnas, dar resultados en seguridad, en crecimiento económico y en respeto a la pluralidad política. Quiero cederle el uso de la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de los Diputados, amigo Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, por favor. Con permiso del jefe nacional y con saludo, de admiración y respeto y colaboración con el senador Julen Rementería. Saludamos también a todas y a todos. Vamos a una semana y un día de la elección más grande de la historia del país. Y pasada la elección, pues ahora lo que urge armar es una agenda nacional estratégica que responda a la crisis que vive el país. No estamos para seguir con divisiones y estamos frente a este dilema de la libertad o el autoritarismo. Y necesitamos en esa agenda incorporar las grandes preocupaciones nacionales. Primero, el tema de la pobreza y la desigualdad. Segundo, el tema de la economía para que redistribuya mejor el ingreso y tengamos mayor crecimiento y desarrollo. Tercero, todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho, como es violencia, inseguridad, corrupción, impunidad. Y cuarto, entre otros, el aspecto de la consolidación de las instituciones que han tenido un acecho vergonzoso recientemente. Esto implica diálogo, ir al encuentro con los demás. Por ejemplo, con nuestro presidente solamente hemos tenido desde el 1 de diciembre del 2018 al día de hoy, con los liderazgos de San Lázaro, una sola reunión y fue el 6 de febrero del año pasado. Todavía tenemos muchos temas de esta legislatura y muchas citas pendientes en democracia. El 1 de agosto tenemos el tema de la consulta popular. Está también, que es un absurdo, en ningún lugar del mundo se hace una consulta para aplicar la ley y menos la jerarquía de la Constitución. Estamos a punto de entregar una acción de inconstitucionalidad en el bloque de contención en lo que se refiere a San Lázaro, con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el Revolución Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Leemos con atención el pronunciamiento del presidente ministro Saldívar de hace unos minutos de llevar esto y ojalá que esto pueda oxigenar muchas cosas. Y en pocas palabras estamos para construir. Hay muchos temas
pendientes. Hemos recibido la instrucción del jefe nacional de estar al pendiente. Estamos actuando también en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Pronto se reunirá la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para hacer una evaluación de dónde estamos y a dónde vamos, y en su caso hacer un calendario más formal de lo que significan los meses de junio, julio y agosto. El país ya habló. Hay que generar esperanza y no tenemos derecho a fallar. Gracias. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora quisiera darle el uso de la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería. Adelante, amigo. Muchas gracias, presidente. Saludo con gusto a Juan Carlos Romero, coordinador de los diputados, a todos los medios de comunicación. Muy buenos días. Miren, el pasado 6 de junio vivimos un proceso electoral, yo diría que con varias lecturas. Hubo evidentes avances, hubo muy importantes avances, pero también hubo algunos puntos negativos. Hubo violencia sin freno durante las elecciones, ataques de Morena, del mismísimo presidente en contra del árbitro del Instituto Nacional Electoral, y la injerencia de él precisamente en todos los temas relacionados con ello, aunque él lo negara, realmente hubo una injerencia importantísima que en otros momentos habría sido duramente pues, calificada por él. Persistencia en la compra de votos, en el engaño, en el fraude a partir de los programas sociales, en donde se dijo indebidamente, porque además ya se había aprobado en la Constitución, que se podrían estos eliminar pasando la elección si ganaba pues el bloque opositor, el PRI, PAN y PRD, pues. Pero también hubo algunos puntos positivos que hay que destacar, porque no todo es oscuridad. Hubo un incremento en la participación impresionante de la gente, que me parece que lo que habla es de que la gente sí quiere un México distinto al que está viendo. Quiere un México con mejores condiciones para esperanza. Me parece también que logró con esta participación que se ronda por allá del 52%, algo inédito en elecciones intermedias, logró un Congreso más plural y más equilibrado. Creció desde luego el número de posiciones para partidos distintos a los del presidente. También como punto positivo, yo diría que la actuación del INE es algo que hay que recordar, agradecer y reconocer. Y bueno, algo que me parece a mí como que no queda ahí registrado así tal cual, pero que en el ambiente popular se siente, es el que existe, el que se sabe que hay la posibilidad de ganarle a Morena, que el país no está derrotado, que los ciudadanos sí tienen cómo. En 1,668 municipios se eligieron alcaldes, la mayoría de ellos, 45% aproximadamente, ganaron gobiernos de la alianza PAN, PRI, PRD. Pero todo esto, por supuesto, significa importantes retos. Necesitamos construir una oposición más amplia, firme y también propositiva. Decir aquello que está mal, pero proponer aquellas cosas como se ha hecho, como lo hemos venido haciendo, pero con mayor insistencia en aquello que hay que corregir, que podría darle un mejor derrotero a nuestro país. Desde luego que amplia, sí, en donde participen los partidos políticos, donde estén los ciudadanos, especialistas, víctimas de los afectados, la sociedad civil, la iniciativa privada, que tanto ha sido pues descalificada. Propositiva, sí, porque en Acción Nacional hemos sido oposición, pero también hemos sido opción. Hemos propuesto iniciativas para atender las preocupaciones y necesidades de las familias mexicanas. Sin embargo, no siempre se ha logrado hacer prosperar estas acciones por razones del voto. Hoy yo creo que con la nueva composición tendremos alguna mejor posibilidad. Ya adelantó, por ejemplo, el presidente sus intenciones de darle mayor grado de militarización a la Guardia Nacional. Quiere prácticamente disminuir, si no destruir, el INE. En la Comisión Federal de Electricidad, a costa de perjudicar el medio ambiente, pues quiere transformarla cuando ya este tipo de empresas y formas de generación ya van de salida en el mundo. Desde el Congreso de la Unión, los legisladores de Acción Nacional, las y los legisladores,
Desde luego que trabajaremos en propuestas que permitan a la gente lograr mejores condiciones de vida, que puedan vivir mejor, pues. Queremos impulsar una economía fuerte, competitiva, en donde se incentive la inversión, esta inversión que ha sido verdaderamente vapuleada, los registros de la inversión, nada menos los que se señalan en los días recientes, hablan de una inversión histórica por su poca cantidad en nuestro país. Y hay que mejorar esa inversión para que pueda haber mayores condiciones de empleo. La salud es un tema pendiente de este gobierno que daña a las personas. Normalmente los que tienen oportunidad de ejercer algún puesto en el servicio público desde el orden ejecutivo se dan cuenta que la salud, tal vez junto con los servicios muy básicos urbanos, son lo que más pide la gente y es de las cosas que más ha descuidado este gobierno, el tema de la salud. No hay medicinas, lo que han hecho con las vacunas es verdaderamente casi rayando en lo inhumano, porque las han utilizado de manera electoral, así lo hicieron. Ojalá esto acabe ya que acabó el proceso. La inseguridad es un tema pendiente. Ahí, por supuesto, que no hay estrategia, no se sabe qué es lo que quieren hacer ni hacia dónde quisieran conducir al país. Pareciera que todos los días se levantan viendo a ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer la delincuencia. Este llamado o reconocimiento que hace la delincuencia organizada, en donde dice que se portaron bien y que los delincuentes de cuello blanco se portaron peor, es inaudito, increíble, impropio verdaderamente del jefe del Ejecutivo en nuestro país. Es algo que no tendría razón de ser en una persona que vea las cosas con la realidad que las vemos todos. Por supuesto que hay que luchar, sí, para proteger el medio ambiente. Estas políticas en generación de energía lo dañan severamente. Y bueno, el tema de los niñas, niños, mujeres, en fin, todo esto que el gobierno de Morena desdeña, hay que buscar cómo corregirlo. Hoy estamos en condiciones, porque me parece a mí que así va a ser desde San Lázaro específicamente, de buscar lograr una agenda que tenga un objetivo, una visión distinta a la que ha tenido este gobierno. Necesita consolidar sus fuerzas, no tiene la mayoría, hay que decirlo, no ganó la mayoría el partido del presidente, necesita acuerdos con otras fuerzas. Y yo espero que a partir de esa necesidad y a la luz del, digamos que la segunda parte, ya digamos la culminación de su administración, aunque todavía quede mucho tiempo, se puedan ir dando cuenta algunas fuerzas que tradicionalmente han sido aliadas con ellos, que lo que han hecho es simplemente colaborar a que Morena destruya el país, con la ayuda, por supuesto, y encabezando estos esfuerzos el presidente. Necesitamos, en otras palabras, generar crecimiento, empleo, justicia, equidad, competitividad y sobre todo transparencia. Este gobierno presume algo que no tiene, habla de honestidad y francamente es un gobierno que está muy lejos de serlo. Es, como Colofón quisiera decir, el gobierno más opaco que hayamos podido tener en la historia de nuestro país. Y eso tiene que cambiar, lo tenemos que hacer entre todos en esta nueva composición. Felicito de verdad a todas y a todos los mexicanos por esta gran participación que permitió que no solamente se contuviera Morena, sino que lo hiciéramos retroceder y sobre todo que se pueda entender y sentir el sí se puede. No es para siempre Morena y podemos tener un futuro mejor los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Al contrario, amigo Gracias, Julen, coordinador. estamos a sus órdenes, Felipe. Listos, gracias. Vamos listos con las preguntas. Empezamos con Arlet García de Cadena Política. Por favor, Arlet. Hola, muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Y bueno, quisiera preguntarles sobre también un tema muy importante. Hablaban de la salud, de la inseguridad en el país, pero también la educación se ha visto afectada con tanto el cambio de gobierno como la situación de pandemia y demás, por las tomas de decisiones. Y en este caso va la pregunta enfocada a esto, al regreso a clases. ¿Qué opinan si es el momento indicado, si se está tomando
las medidas adecuadas y no va a repercutir esto nuevamente en lo que es pues la afectación, ¿no? En lo que es el COVID-19 en el país. A ver, mi opinión es que México va muy retrasado en el proceso de vacunación, a diferencia de Estados Unidos, en donde ya están vacunando hasta los niños de 12 años. No se han aplicado las segundas dosis ni siquiera a adultos mayores o a personal médico. Sin embargo, el proceso de educación de nuestras niñas, nuestros niños debe continuar, tomándose todas las medidas necesarias. Ya hay un natural retraso en nuestros niños por este año en el cual pues se tuvieron que tomar clases en televisión o virtuales, y esto se requiere nuevamente echar a andar, recuperar un poco el tiempo perdido con el mayor orden, con la mayor disciplina por parte de los propios padres de familia, los maestros y por supuesto los niños. Pero la afectación ya no puede durar más tiempo y tiene que retomarse en el próximo ciclo escolar, y a todas las escuelas, todos los colegios, con orden, con disciplina y ojalá con un avance más considerable de la vacunación para que nadie se ponga en riesgo. Yo no sé si de esto Juan Carlos o Julen quisieran agregar algo. Adelante, Felipe. Perdón, yo quería intervenir, si puede. Adelante, Claro que coordinador. sí. Adelante, amigo. Sí, con la venia del jefe nacional. Hay muchos Méxicos y prácticamente desde mediados de marzo del año pasado las escuelas están cerradas. De manera gradual han reiniciado tareas algunas y el ciclo escolar termina el 9 de julio. Va a ser el segundo ciclo consecutivo en que no se hace una evaluación integral al educando, lo cual es preocupante. Las clases en educación básica, preescolar, primaria y secundaria empiezan el lunes 16 de agosto. Y aquí hay una combinación entre los protocolos de salud pública y la gran pérdida de aprendizaje. Y en la parte del aprendizaje, no es solamente el conocimiento, la habilidad, la conducta o el valor, está la salud emocional. Todos sabemos el daño que se está afectando por la falta de convivencia entre los alumnos, profesores y alumnos, la integración de la tarea en la escuela. Estamos lejos de haberlo resuelto. También lamentablemente hay que reconocer que el semáforo no es serio en algunos casos de entidades federativas. Y en la parte de la salud, el protocolo empieza por la parte de casa, para ver cómo están las condiciones, primer filtro. Segundo filtro es el acceso a las instalaciones, que muchas no están cuidadas después de más de un año de abandono. Y la integración de la comunidad educativa en aprendizaje, que incluye la relación entre alumnos, profesores, directivos y padres y madres de familia. En el tema educativo, el modelo educativo no estaba diseñado para ser a distancia, el modelo de evaluación tampoco, la formación de docentes no estaba orientada a todo eso. Entonces tenemos que ver cada micro realidad. Y para esto es muy importante que el gobierno nacional se apoye en los gobiernos locales, porque son los que tienen mayor proximidad para tomar este conjunto de decisiones, y por supuesto que nosotros estamos para colaborar en las mejores soluciones posibles. Muchas gracias, Gracias, coordinador. Adelante. Misael Zavala del Heraldo de México pregunta al presidente y a los coordinadores su opinión de que Morena ya cocina una reforma electoral y si el PAN tiene algunos temas para incluir en esa reforma electoral. A ver, como todos los temas, Acción Nacional está abierto a discutir cualquier propuesta que fortalezca al INE, al árbitro electoral, que fortalezca al Tribunal Electoral y que haga más justa y clara la contienda.
por supuesto que estamos abiertos a cualquier mejora, pero nuestro total rechazo en cualquier sentido de retroceso. Gracias, presidente. Claudia Telles del IMER, por favor. Buenos días a todos. Para preguntar si una vez que ya prácticamente están los resultados electorales, ya tienen las entidades que, las gubernaturas que van a impugnar, si va a entrar Campeche, Michoacán o cuál otra. Y también de los distritos federales para diputaciones, si van a impugnar alguna. Gracias. Gracias, Claudia. A ver, a reserva de que se hable con los otros dirigentes nacionales, lo que hemos platicado hasta la semana pasada es la posibilidad de que se impugnen varios de los estados de las gubernaturas, concretamente el caso de San Luis Potosí, por varias razones, por el tope de campaña que está violentado, por la cadena de custodia que también se vulneró y por la participación activa de la delincuencia en esta elección. Lo mismo ocurre en el caso de Michoacán y caso similar el de Campeche, que pudieran ser los 3 estados que hoy las dirigencias nacionales, junto con las dirigencias estatales de nuestros respectivos partidos, estaríamos analizando el poner algún recurso para que sea el tribunal el que haga valer pues el voto de los ciudadanos y para que además este tipo de hechos tan lamentables, tan vergonzosos de la participación activa de la delincuencia en las campañas no se vuelva a repetir. Les pongo casos. Por ejemplo, en Tierra Caliente, Michoacán, hubo secciones electorales en donde votó arriba del 75% del listado. Pues esto no ocurre. Evidentemente son casillas violentadas, vulneradas, donde seguramente presionaron a los representantes, a los funcionarios de casilla. Es muy delicado lo que ocurrió en varias entidades y por eso debemos señalarlo para que no quede en el olvido, sino quede registro y la autoridad electoral corrija esa desviación que se provocó a través de estos grupos delictivos. También en materia de municipios, habrá muchos municipios que estaremos impugnando por diversas razones en el país y algunos distritos que estaremos impugnando. Ahora claramente tengo el distrito número 1 de Baja California Sur, en donde hay sobrados elementos y la diferencia es mínima, de 100 votos aproximadamente, y esto fue por un proceso de cómputo desde nuestro punto de vista indebido y además la instalación de algunas casillas con personas que no son de esa sección electoral y que también fueron indebidas. Y en el caso del distrito número 1 de el estado de Veracruz, de Tantoyuca, que también será uno de los que tendremos que llevar al tribunal para su revisión. Entre muchos otros que seguramente estaremos revisando y analizando junto con nuestros jurídicos en todo el país. Pero hoy por hoy, lo que les puedo decir es que de las 3 gubernaturas que Acción Nacional tenía, Acción Nacional logra refrendar 2, que es el caso de Querétaro y de Chihuahua, donde estoy precisamente porque el día de ayer se entregaron las constancias de mayoría tanto a nuestro amigo Mauricio Curi y a Maru Campos. Nos duele mucho el caso de Baja California Sur, sin embargo, también nos alegra el que vamos a gobernar a muchos más mexicanos. Ganamos muchas capitales que no teníamos y que recuperamos en este proceso electoral. Por fortuna tenemos el mega corredor azul desde Tlalpan hasta Toluca, ganamos Cuernavaca, ganamos Puebla, Hermosillo, Morelia,
muchas capitales y vamos a gobernar 11 millones más de personas respecto de lo que teníamos antes del 6 de junio. Y nuestro incremento, pues en la Cámara de Diputados, que era el foco de atención y la prioridad en esta elección, pues pasamos de 40 mayorías que se lograron en el 2018 a tener al menos, y así lo digo, por todos estos procesos de revisión a los que llevaremos al tribunal, al menos entonces pasamos de 40 a 71 mayorías, más todas las de asignación de representación proporcional. Entonces, Acción Nacional tuvo en triunfos un incremento del 78% respecto del 2018 y vamos a tener una bancada muy importante. Y ya en el bloque de la coalición, estamos hablando que representaremos juntos los 3 partidos de Va por México, el 40% de la Cámara de Diputados. Ya no van a poder hacer esas reformas a capricho, a contentillo, debilitar las instituciones o, como lo dijo el presidente en enero, pasar los órganos autónomos e instituciones a sus dependencias de gobierno. Eso ya no va a ocurrir. México va a contar con un bloque de protección constitucional y de nuestras instituciones y los equilibrios y contrapesos. Muchas gracias. Mayoro López de Reforma envía una pregunta, una opinión sobre el choque que propició el reportaje del New York Times entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Pues nosotros lo hemos dicho con toda claridad. Los responsables de esta tragedia de la línea 12 que provocó la muerte de 26 personas y de decenas más que resultaron heridas son Marcelo Ebrard y Mario Delgado, por las fallas en la construcción, por la corrupción en la construcción, y de Claudia Sheinbaum por la falta de mantenimiento. Marcelo Ebrard y Mario Delgado pecaron por acción y Claudia Sheinbaum por omisión. Ya va a empezar a salir a la luz pública todo el cochinero de la línea 2. El problema es el manto protector del presidente de la República para todos los sillos. No hay castigo, no hay justicia, lamentablemente, para los que ahí perdieron la vida. Ojalá que el presidente recapacite y por lo pronto separe de su encargo tanto a Marcelo Ebrard y que a Claudia Sheinbaum también, para que enfrenten la justicia y se haga una investigación sin ningún tipo de presión desde el gobierno. Félix Muñiz de Ángel Metropolitano, por favor. Gallo. Adelante, Félix. Micrófono apagado. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Ok. Marco, buenos días a todos. Preguntarte, siguen comentando que AMLO coquetea con el PRI. ¿Cómo tienen ustedes algún mecanismo para blindar su alianza? Porque si alguien se abre, pues todo se puede perder. Entonces, ¿cómo esto verlo y cómo controlarlo? Para el diputado Romero Hicks, preguntarte, diputado, parece ser que la diputada del PRD, Verónica Juárez, pide que se haga una comisión y que investigue la labor de Gatell por todo el desastre que ha tenido. Ustedes acompañarían ese planteamiento. Y precisamente también para el senador Yulen, preguntarte, Monreal ya presentó una posible agenda legislativa, ¿la acompañarían? Ustedes, tú ya te reuniste con Monreal y si van a presentar su agenda propia. Y finalmente, Marcos, bueno, precisamente este problema de la línea 12 no será la manzana de la discordia para que, si ustedes piden que el diálogo con el presidente les diga que sí los va a recibir, pero que le bajen a este tema. Gracias. Muchas gracias, estimado Félix. A ver, lo tenemos muy claro. El gobierno va a tratar de romper este bloque opositor como lo intentaron hacer previo a la elección. Tenemos claros compromisos que tienen que ver con el equilibrio, con el contrapeso,
con el respeto a la Constitución, y esos compromisos los tenemos firmados los dirigentes nacionales de estos partidos, y además lo tienen firmado nuestros candidatos, hoy diputados federales electos, tanto por mayoría como representación proporcional. Hay un compromiso claro de cara a la nación que debe de honrarse. Hay un mandato de los electores que votaron por un equilibrio, por ese contrapeso. Ahora hay que honrarlo. Hay que hacer que esta coalición electoral pase a ser una coalición legislativa que sí le sirva a México. Y esta será una lucha permanente en todos los temas. No quiere decir que las votaciones sean exactamente igual en absolutamente todo. Claro que no, en lo sustantivo, en aquellos temas que comprometimos, que son los fundamentales para el país. Y la historia tendrá que hacer la parte que corresponda. La sociedad civil tendrá que estar exigiendo que los legisladores se comporten conforme a lo que se comprometió. Y por eso yo he dicho que necesitamos pasar de una democracia electiva a una democracia participativa, que esté siempre pendiente, atenta del desempeño, de la actuación y de las votaciones de los legisladores, para que, como dije entonces, cada quien se ponga del lado de la historia, que así decida. Nosotros estaremos del lado correcto de la historia de México, del momento que vivimos en este país. Gracias. Le doy la palabra al coordinador Juan Carlos Romero Hicks y después a Julen Rementería. El Congreso tiene 4 atribuciones. 1, representar. 2, legislar. 3, asignar presupuesto en el caso de la Cámara de Diputados. Y 4 es el de control y fiscalización. Y este tipo de medidas son importantes y las hemos venido proponiendo. Desde la Comisión Permanente del año pasado propusimos una evaluación externa por la Organización Mundial de la Salud y o expertos a la pésima atención de la pandemia, y evidentemente el partido minoritario, porque hay que reconocer que no se puede ver la mayoría. La primera minoría es Morena, la segunda minoría es el PAN, no hay mayoría. Nadie tiene mayoría en el Congreso mexicano. La primera minoría y sus aliados no lo quisieron. Nosotros estaremos haciendo todos los esfuerzos de control y fiscalización para el tema de la salud. Y ahora que este joven que no rinde cuentas y que actúa sin transparencia ya cerró sus conferencias vespertinas que resultaban cada vez más mentirosas e irrelevantes, el tema sigue pendiente. Y por supuesto que le vamos a dar seguimiento por los mecanismos que podamos encontrar de control y fiscalización para mejorar la atención de la salud y señalar responsabilidad. Gracias. Adelante, Julen. Muchas gracias, presidente. Estimado Félix, buenos días. Yo quisiera comentar que efectivamente recibí una llamada el viernes pasado del coordinador Monreal, en donde lo que quiere es tratar de hablar sobre alguna idea de propuesta de agenda legislativa. Sin embargo, tengo que decir que, bueno, no conozco cuáles son los temas a tratar, salvo por lo que han publicado ustedes en los medios de comunicación, y que, por lo visto, algunas cosas pretenden más bien dinamitar algunos órganos, como por ejemplo puede ser el Instituto Nacional Electoral. También pretenden, según se dice, según se sabe por los medios, cuestiones que tienen que ver con la reforma a Pemex. En fin, yo creo que hay que esperar a que se dé esta reunión a ver qué cosa es lo que propone, pero sí quiero señalar algo. Hace un rato yo comentaba en mi participación inicial que pareciera que les pudiera llegar a entrar una prisa al presidente y a su gobierno para poder desarrollar en lo que todavía mantienen de aquí hasta el 1 de septiembre una mayoría importante, una composición diferente a la que tendrán a partir de ese 1 de septiembre, y para poderla aprovechar. Aquí, por fortuna, lo que hay que decir, hemos platicado con los coordinadores parlamentarios de otros grupos
de diferentes partidos, incluso con los de diputados también, no se cuenta por parte de Morena y sus aliados con la mayoría calificada para poder convocar a un periodo extraordinario. De manera que si los temas no son los que realmente le puedan servir a México o urjan antes del 1 de septiembre, tal vez lo que pudiera es esperarse a que la nueva conformación a partir de septiembre pueda tomar las decisiones respecto a los temas a tratar. Porque en este momento, por ejemplo, déjame mencionar el tema del Instituto Nacional Electoral. No hay ninguna prisa para poderlo tener que hacer antes del 1 de septiembre. Y sí requerimos de que haya, ante la inminencia de una, digamos que recomposición del equilibrio en Cámara de Diputados, pues pueda participar quienes ya van a asumir esas responsabilidades en las proporciones en las que las van a asumir. Así que bueno, sí podemos tener las reuniones que se consideren necesarias, pero los temas que allí se planteen habrá que revisarlos, por supuesto, con el presidente de nuestro partido, con Marco Cortés, con los coordinadores de otros partidos también y ellos con sus presidentes para poder tratar de lograr una agenda que le sirva a México. Yo creo, y el compromiso es ese, que no se permitan periodos extraordinarios que simplemente pretendan cumplir o llevar a cabo con la mayoría actual que tienen caprichos presidenciales. Eso no lo vamos a permitir, no está en nuestra idea el poderlo permitir. Gracias, Félix. Gracias, coordinador. Gracias. Rubén Feilat de Canal 11 y nos quedan 3 últimos. Adelante, Rubén. Buenos días, Marco. Buenos días, coordinadores. Buenos días a todos los compañeros. Coordinadores, precisamente en el tema de un periodo extraordinario, ¿qué temas impulsaría el PAN o el bloque de oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para un posible periodo extraordinario? Y para el coordinador Romero Hicks, sobre la sección instructora, pues están pendientes los temas de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Pareciera que el tema de Mauricio Toledo le están dando muchas largas para no sacarlo. ¿Qué van a hacer al respecto? Gracias. Antes de darle la palabra, Rubén, a los coordinadores, sí quiero ser enfático, como lo dijo en este momento Julen Rementería. No estamos considerando en Acción Nacional prudente tener un periodo extraordinario de sesiones cuando ya el mandato popular generó un nuevo equilibrio y contrapeso del país. Entonces no está en nuestras consideraciones el que deba detenerse, sino que sesione las cámaras hasta que inicie el nuevo periodo de sesiones, que esto es el 1 de septiembre. Le doy la palabra a los coordinadores. El jefe nacional ya ha dado la directriz. Para que haya un periodo extraordinario se requieren 4 cosas. Primero, una mayoría calificada. Nadie tiene mayoría calificada. Segundo, tendría que haber dictámenes con mérito para poder considerar esa posibilidad. Tercero, una sesión presencial de la comisión permanente, que sesiona los miércoles, y por ejemplo este miércoles está convocada para una sesión semipresencial, no presencial. Y cuarto, el valor de los temas tendría que tener características de ser inaplazable. No estamos para ocurrencias. Nosotros lo hemos hecho por indicación del Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza dignamente nuestro presidente. A cada mentira, una verdad. A cada ocurrencia, una propuesta estratégica. Y ese es el tono en que venimos haciendo esto en el día a día. Habría que evaluar con profundidad y con amplitud. A propuesta nuestra, pronto se va a reunir la Junta de Coordinación Política en San Lázaro y haremos una prospectiva de los pendientes y los cierres que tenemos. Hay más de 100 dictámenes de consenso que están aprobados en comisiones y que algunos legisladores querrían sacar en el Pleno. Cada circunstancia la valoremos con ese sentido de prudencia y de responsabilidad.
Pues, si me permite, presidente, yo quisiera decir que, tal como lo mencionó Rubén, nuestro presidente, en este momento no hay un tema que tenga que ser tratado con la urgencia que requeriría citar a un periodo extraordinario. Justo la condición de estos periodos extraordinarios están hechos y permitidos en la ley a partir de, como se mencionó ya, de una consideración para llevarlos a cabo de una mayoría calificada en la comisión permanente, que nadie la tiene, cuando los temas lo ameriten. Y en este momento realmente no vemos un tema que tenga esa condición de urgencia y no queremos, porque hay que decirlo con claridad, lo que no queremos que pase es lo que pasó con el famoso artículo 13º en la reforma judicial, en donde de repente, convocado para un tema, una sesión, simplemente en el uso arbitrario de una mayoría ahí en el pleno, pues simplemente se apruebe indebidamente algún otro tema que no se pueda considerar. Por eso es que hay quien dice, pero ¿por qué les preocupa tanto el tema de convocar a un periodo extraordinario cuando se convoca por una agenda específica cerrada? Bueno, porque suceden este tipo de cosas. Y hay un refrán popular que dice por ahí, la mula no era arisca, los palos la hicieron. Y yo creo que no podemos permitirnos el simplemente correr ese tipo de riesgos cuando no hay la urgencia para un tema en el país como los que se tienen que tocar en los periodos extraordinarios. Hoy estamos ya muy cerca, semanas, de integrar la nueva Cámara de Diputados. Y ahí es donde se tiene que valorar pues, los temas que se tienen que discutir y en todo caso pues, llevar a ser consideradas su aprobación. Gracias, Rubén. Perdón. Gracias. Coordinador Romero, perdón, Ah. sobre la sección instructora, ¿sí le van a dar seguimiento, van a apoyar que salga en un periodo extraordinario, van a esperar hasta el próximo inicio, la próxima legislatura, sobre todo los temas de Saúl Huerta y Mauricio Toledo? La sección instructora no ha turnado a órganos de gobierno acuerdo alguno. Debe actuar con sentido de independencia, de responsabilidad, con profundidad y con amplitud. Estaríamos en espera de su resolución. Gracias. Elia Castillo del Heraldo, por favor. Elia, ¿andas por ahí? Una disculpa, estaba hablando sin el micrófono prendido. Hola, buen día. Buen día a los coordinadores, al presidente. La pregunta es para los coordinadores. Me gustaría insistir en el tema de la posible reforma electoral. Ya Morena ya lista un proyecto en el Senado, ha habido algún acercamiento sobre el tema, acaban de decir que, bueno, prefieren esperar hasta que inicie la próxima legislatura. Sin embargo, no sé si ya conozcan parte de este proyecto que está construyendo el senador Monreal. Y la segunda pregunta es para el presidente. La semana pasada la coalición Va por México anunció que se acercaría a otras fracciones parlamentarias como el Partido Verde y Movimiento Ciudadano para ir construyendo consensos previo al inicio justamente de la 65 legislatura. Ya hubo ese acercamiento, ya hubo respuesta, y insistir en el tema que les acaba de comentar mi compañero con el extraordinario para desahogar los juicios de desafuero de Benjamín Huerta y de Mauricio Toledo. Acaban de decir que no quieren correr riesgos de que se les pueda colar ahí algún otro tema que quiera aprobar Morena y el bloque López Obradorista. Entonces, en caso de que sí se convocara o Morena convocara esto extraordinario para desahogar estos juicios de desafuero en contra de Benjamín Huerta, que abusó de un menor de edad, ¿no estarían apoyando la apertura de este extraordinario? Y esas son mis tres preguntas. Por la parte que me preguntas a mí, Eli, mira, nosotros claramente lo hemos dicho, estamos a favor de una reforma electoral
que fortalezca el INE y los tribunales, que no los debilite, que no les quite su autonomía. Cualquier reforma que mejore el sistema de partidos, de equilibrio, de contrapesos, bienvenidos. Estamos abiertos a una discusión para el fortalecimiento, no para su debilitamiento y no para retroceder. Eso nosotros no lo podríamos simplemente permitir. Y tu segunda pregunta, ¿cuál era, Eli? Si me recuerdas, por favor. Respecto al acercamiento que anunciaron iban a tener con el Partido Verde y Movimiento Ciudadano como coalición, Va por México. A ver, nosotros lo que hemos dicho es que nuestros legisladores van a dialogar con las diferentes fuerzas políticas en una actitud constructiva de resolver los problemas que tiene México. Vamos a aportar soluciones, vamos a poner en la mesa propuestas y lo que queremos es que todos vayamos con un ánimo de corregir el rumbo del país. La coalición Va por México, Acción Nacional, tiene la convicción de que se tiene que hacer lo que sea necesario, hablar con todos, acuerdos a la luz del día y a la vista de todos en beneficio del país. Eso es lo que les he pedido. Adelante, coordinadores. Ya comentábamos que para que haya periodo extraordinario se requiere una mayoría calificada y se requiere materia. En este momento no hay materia. Y la materia estaría esperando dictamen de comisiones, y lo digo en abstracto, y hay que ver el mérito. Por supuesto que no estamos a favor de la impunidad y tenemos que darle la importancia a cada caso y en consulta. En el tema electoral, pues Morena lo que tiene son ocurrencias. Nosotros no estamos para ocurrencias. Queremos ser muy respetuosos. Por ejemplo, primero, la elección federal empezó el 8 de septiembre y cierra el 23 de agosto. El 23 de agosto es cuando es el plazo final para la integración de los 300 diputados de mayoría y los 200 de representación proporcional. Y puede haber litigios de por medio todavía de aquí a entonces. Y pasa el domingo 1 de agosto por un despropósito que es la consulta popular. En ninguna república seria del mundo se va a consultar si hay que perseguir la corrupción. Como ha señalado el jefe nacional, la ley se aplica, punto. Luego está simultáneamente esta consulta para el artículo 13º transitorio de la ley del Poder Judicial, que también está en curso y tenemos que verlo. En democracia nunca hay punto final, siempre hay punto seguido y punto y aparte. Y hay temas, como ya lo comentó el jefe nacional, que siempre serán objeto de revisión. Parte de lo adicional está el tema de fiscalización, está el tema de acceso a medios de comunicación, hay reglas de la competencia, y lo que ha quedado internacionalmente acreditado nuevamente es lo que ya estaba. El INE es una institución de clase mundial que ha garantizado los 6 principios de la Constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia, y sobre todo con el apoyo ciudadano. Participaron el otro día en esta tarea cerca de 1,5 millones de ciudadanos. Para ser exactos, 1,462,672, nuestros vecinos, que son los que nos recibieron en la casilla, los que hicieron el cómputo delante de los representantes de los partidos y de los candidatos, los que publicaron las actas a la luz de todo el mundo, sección por sección, casilla por casilla, en más de 163,000 casillas. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Padrón con fotografía, credencial con fotografía. El conteo rápido es sobre actas. No hay democracia en el mundo que a las 11 de la noche del día de la elección haya podido realizar aproximaciones preliminares científicas para la posible integración de la Cámara de Diputados, y que colaboró con las 15 entidades federativas para los conteos rápidos en 14 de los 15 estados, haciendo una excepción en Guerrero, con los organismos locales electorales para anunciar todo esto. Ahora, siempre estaremos abiertos a recibir
propuestas. Y en esto hay que tener la prudencia y el sentido también de la razón de Estado. Esa sería nuestra posición y lo que nos indique el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias, coordinador. Julen, ¿algo que agregar? Solamente decir que a la fecha no se tiene una propuesta de reforma o posible reforma en materia electoral, por lo tanto, pues no hay nada que discutir. No se conoce, se sabe, se dice, se escucha que puede existir una, no se conoce, y entonces pues no, sería absolutamente innecesario convocar para discutir algo que ni siquiera conocemos. Es lo que yo puntualizaría. Por lo demás, me parece que está dicho todo muy bien por nuestro jefe nacional y por nuestro coordinador de diputados. Muchas gracias. Gracias, amigo Julen. Gracias, coordinador Juan Carlos. Sí. Adelante. Tenemos dos últimas preguntas, una que envía Toño López del Universal y al final Gerardo Segura de TV Azteca. La pregunta que manda Toño dice que en el Universal platicamos con expresidentes del PAN, quien reconocen que el PAN se consolida como la principal fuerza de oposición, pero Morena gana en territorio y que ven difícil que en el 24 se pueda ganar la presidencia. ¿Me regala su postura al respecto? Gracias. A ver, Toño, está clarísimo que el 6 de junio México respiró pluralidad. El 7 de junio México amaneció siendo un país más incluyente. Y esto se debió, primero, a que logramos juntos, sociedad civil, partidos políticos, despertar un deseo de participación para corregir el rumbo. Esto lo logramos juntos. Es el proceso electoral intermedio con más alta participación de la sociedad. Arriba del 52% del listado nominal fue a votar. Eso por sí ya es un logro. Segundo, es muy importante decir que tuvimos un proceso electoral por demás inequitativo. El presidente de la República no solo metió las manos, metió el cuerpo entero en la elección. Él no se comportó como jefe de Estado, sino como jefe de campaña, vocero principal. Palacio Nacional era el centro de operación. Uso y abuso de los programas, de los recursos del gobierno, de los propios siervos de la nación, se convirtieron en la estructura territorial y de movilización de Morena. Y lo peor, se consintió, se dejó pasar que la delincuencia organizada apoyara a candidatos de Morena en muchas partes del territorio nacional. A pesar de todo esto, hoy México es más plural y Acción Nacional tuvo un crecimiento muy importante, como decía hace rato. Pasamos de 40 distritos de mayoría que se tuvo en el 2018 a al menos, por los que traemos en proceso de revisión, al menos 71 distritos de mayoría. Esto es un crecimiento del 78%. Vamos a pasar de una bancada actual de 78 diputados a una bancada de 112, 113 diputados federales. Un crecimiento muy importante. Acción Nacional va a representar en la Cámara de Diputados un 21-22% solo como bancada. Pero ya con la coalición legislativa, Acción Nacional, junto con los otros partidos, tendrá un 40% de la Cámara de Diputados. Un claro bloque de protección constitucional y de sus organismos autónomos, que tenemos que hacer que funcione con una agenda clara, puntual, específica, sin que ningún partido claudique a sus principios, a sus valores y a sus plataformas individuales. Ese es el gran logro, el equilibrio y el contrapeso, que evitamos que Morena con sus aliados tuviera mayoría calificada y destrozara más nuestro país. Pero no solo eso, de las 3 gubernaturas que Acción Nacional todavía tenía, logró en esta elección en juego, logró refrendar 2.
Chihuahua, donde estoy, y acaban de entregar ayer por la noche la constancia a Maru Campos, y Querétaro, donde ayer estuve también, y le entregaron la constancia a Mauricio Curi. Nos pesa mucho la derrota en Baja California Sur, por supuesto. Sin embargo, es un estado pequeño de 2 distritos federales, y lo que hoy podemos presumir es que ganamos muchas ciudades importantes, muchas capitales, quedando claro que donde gobierna Morena a nivel municipal gobierna mal, y nosotros pudimos refrendar. Por ponerles ejemplos, Puebla, Morelia, Hermosillo, Cuernavaca, que pudimos ganarle a Morena, y muchas otras donde gobernamos ya, donde nos dieron nuevamente el voto de confianza por hacerlo bien, como es el caso de León, que ganamos 3-1, el refrendo del partido, o de Benito Juárez, o de Aguascalientes, o de muchos municipios más. Esa es nuestra carta de presentación. Hoy tendremos más diputados federales y hoy tendremos más población gobernada. Pasamos de tener una población aproximada gobernada por Acción Nacional de 35 millones a 46 millones de mexicanos gobernados por Acción Nacional, 11 millones más de mexicanos. El resultado, el triunfo del 6 de junio para Acción Nacional se cuenta por sí solo. Muchas gracias. Tenemos una última de Gerardo Segura. Adelante, tocayo. Sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, adelante. Ok, de acuerdo. Ahí va. Son 3 cosas muy puntuales, muy breves. En el caso del metro, por lo del New York Times y otros diarios, ¿no creen que en lugar de criticar a diarios de diversas partes del mundo por parte de López Obrador y Morena, deben ya de entregar los resultados de la investigación y reconocer sus errores? Esa es la primera. La segunda, ¿no temen que se utilice a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para obligarlos a votar como Morena o el presidente decida? ¿Y qué hacer para no permitir que eso suceda? La tercera, muy brevemente. Han denunciado que la delincuencia organizada estuvo detrás de Morena y sus aliados para lograr sus triunfos en la pasada elección. Muchos coinciden también, pero ¿denunciarán judicialmente esta situación? ¿No quedará solo en dichos esto? Gracias. Gerardo, muy buenas tus preguntas. A ver, primero, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard deben separarse del cargo para que se realice una investigación justa, donde no haya presiones ni influyentismos. Deben hacerlo, porque si no, no será una investigación que represente o que esté apegada a la verdad. Y si no se separan del cargo, el presidente debería de separarlos del cargo y dejarlos de proteger. Respecto del bloque de protección constitucional del bloque legislativo de la coalición Va por México, lo que tenemos que hacer es cerrar filas en lo político también, para que nadie se vea amenazado, amedrentado, porque este es un gobierno que persigue y amedrenta a los opositores y les da abrazos a los delincuentes. Respecto de la denuncia por la participación de la delincuencia en los procesos electorales, sin lugar a duda, estará integrada en los diferentes expedientes que se presenten en el Tribunal Electoral. Muchas gracias, Gerardo, por tus 3 preguntas. Marco, Gracias, nada más una adelante. precisión. ¿Sí temen que la UIF pueda meter la mano de manera directa y amenazarlos? El gobierno federal ha metido la mano en todo, en las elecciones, ha amedrentado, persigue a los opositores y abraza a los delincuentes. Ante eso, lo que haremos es cierre de filas. Es la unidad la que nos permitirá ser fuertes ante un régimen dictatorial y autoritario como el de López Obrador. Listo, muchas gracias, presidente. Buen viaje. Gracias. Oigan, amigos, muchas gracias. Gracias. Julen, abrazo. Muchas Juan Carlos, te veo gracias. al rato. Buen Un día a abrazo. todos. Gracias, Felipe. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos.